En 1724 fue cuando los funcionarios fueron nombrados en toda España los encargados de la responsabilidad de recolectar los impuestos, dirigir al ejército, la promoción de obras públicas y el fomento general de la economía. La preocupación por el viejo mundo había conducido a un notable deterioro del poder imperial en América. De hecho, durante las primeras décadas del siglo XVIII, España no hizo más que rechazar incursiones extranjeras en su territorio y consolidar su posesión sobre fronteras amenazadas. Al mismo tiempo, en cada provincia del imperio, la administración había llegado a estar en manos de un pequeño aparato de poder colonial compuesto por la élite criolla. Era importante que si la nueva dinastía quería obtener beneficios de sus vastas posesiones de ultramar, tendrían primero que volver a controlar la administración colonial y crear entonces nuevas instituciones de gobierno para así introducir las reformas económicas. Algunas de las estrategias fueron la provisión de una fuerza militar adecuada para salvaguardar los ataques extranjeros y los levantamientos internos. Por otro lado, una reivindicación del poder sobre la Iglesia, en la cual fueron expulsados todos los jesuitas de sus dominios. Convocaron a concilios para reivindicar la disciplina clerical. Otra fue una reforma radical de la administración civil que estableció un nuevo virreinato con capital de Buenos Aires. Esto dio como resultado el equilibrio geopolítico, ya que Lima rompió su monopolio comercial debido a la nueva ruta comercial Cabo de Hornos. Carlos III reactivó también la antigua solución de los Austrias para el mal gobierno colonial. Gálvez estuvo encargado de supervisar la expulsión de los jesuitas, reprimiendo revueltas en contra de esta medida. Condujo a una expedición para pacificar y colonizar Sonora, llevando a cabo la revolución en el gobierno colonial. El precio fue la enajenación de la élite criolla. Una pieza crucial en la revolución fue la introducción de los intendentes ambiciosos e intervencionistas del Estado borbónico. El nombramiento de los 8 intendentes en el Virreinato de La Plata fue un momento clave para el movimiento, seguido de 8 en Perú y coronándose con el establecimiento de 12 intendencias en la Nueva España. Las innovaciones clave fueron el nombramiento de una burocracia fiscal asalariada y el establecimiento de nuevos monopolios de la corona. El nombramiento de una burocracia asalariada, respaldada por un considerable ejército de guardias, permitió a la monarquía española recoger su extraordinaria cosecha fiscal. En resumen, el precio de la reforma fue la alienación de la élite criolla. Sin embargo, juzgada desde la perspectiva de Madrid, sus compensaciones fueron considerables. El renacimiento de la economía colonial, tanto como el de la peninsular, derivaba de la aplicación de medidas mercantilistas. Campillo consideraba las colonias como un gran mercado sin explotar para la industria española. Para su población, especialmente los indios, era el tesoro de la monarquía. Desde entonces, todo el comercio legal con las islas del Caribe y con Sudamérica se hizo con registros. Barcos aislados que zarpaban con licencia desde Cádiz. Eso fue tan relevante como lo fue la apertura de la ruta del Cabo de Hornos y se permitiera a más navíos desembarcar en Buenos Aires. En 1765, a las islas del Caribe se les dio vía libre para comerciar con los 9 puertos principales de la península. A la par se implementaron las tasas aduaneras por el volumen cúbico de la mercancía, conocido como palmeo. En 1778, el famoso decreto de libre comercio abolió finalmente el embudo que significaba Cádiz y el sistema de flotas. En cuanto al volumen, la producción peninsular representaba el 45% de los cargamentos que se embarcaban hacia América, pero consistía esencialmente en vino, aceite, aguardiente y otros productos agrícolas. Hacia el siglo XVIII, el equilibrio regional de la actividad comercial se había desviado desde las zonas nucleares de las culturas mesoamericanas y andinas, hacia áreas fronterizas que habían sido habitadas antes por tribus nómadas. Las fuerzas de trabajo las formaban trabajadores asalariados libres, reclutados en las castas o en las comunidades criollas
o alternativamente esclavos importados desde África. El agente decisivo que había detrás del crecimiento de la época borbónica era una élite empresarial compuesta por comerciantes, plantadores y mineros, adoptando nueva tecnología donde se demostró benéfico e invirtieron una gran suma en empresas que en ocasiones tardaron en ser redituables. Hasta la década de 1730 no empezó a recuperarse la industria de la depresión del siglo anterior. Los grandes comerciantes de Lima habían perdido su posición predominante en el comercio sudamericano y carecían de los recursos necesarios para emular a sus equivalentes de México. En el Cono Sur, en Chile y a lo largo del Río de la Plata, los comerciantes de Buenos Aires y Santiago financiaban a los estancieros de Las Pampas y a los mineros del norte de Chile. Es difícil señalar una causa definitiva para el crecimiento de la exportación en estas regiones. El ave fénix de la última época borbónica fue Cuba, porque aunque la isla había producido azúcar y tabaco desde el siglo XVI, la corona intervino decisivamente al promover la industria del azúcar a través de una creciente importación de esclavos, generosas concesiones de tierras a los plantadores y un permiso para importar harina barata de los Estados Unidos. La base tecnológica de este desarrollo siguió siendo totalmente tradicional. La compra de unas pocas máquinas de vapor no produjo una revolución industrial. Esto trajo como consecuencia la aparición de un nuevo campesinado compuesto de mestizos, mulatos, españoles pobres e indios aculturados.